Hola, muy buenas tardes queridos compañeros de la Universidad Deportiva del Sur. Mi nombre es José de Pizagatti y en este video daré ejecución a la actividad del bloque número 4 de la unidad curricular Principios de Biomecánica, la cual trata sobre una exposición a la cual titulé como el movimiento y su cinemática, en donde se describirán tanto las características cinemáticas del movimiento como en el rol que desempeña la masa y la inercia en relación al movimiento y en qué consiste el carácter vectorial de la fuerza y del impulso. Muy bien, vamos a pasar a realizar la exposición, primero comenzando con el movimiento. El movimiento es la acción y efecto de mover o moverse, que en la física es considerado como el cambio de posición que experimenta un cuerpo u objeto con respecto a un punto de referencia en un tiempo determinado. De acuerdo a la trayectoria que tome, el movimiento puede ser rectilíneo o curvilíneo. El rectilíneo es donde la trayectoria de un cuerpo es lineal y con una velocidad y aceleración paralela. A su vez, este se divide en dos tipos, en donde el primero es el rectilíneo uniforme, que es el que describe que un cuerpo posee una velocidad constante, es decir, una aceleración nula. Y el segundo es el rectilíneo uniformemente acelerado, que es el que describe un cuerpo que posee una aceleración constante. El curvilíneo se divide en tres tipos, en donde el primero es el circular uniforme, que es donde se describe que un cuerpo se mueve alrededor de un eje de giro con un radio y una velocidad angular constante, la cual van trazando una circunferencia, como por ejemplo tenemos una mina de un compás, la cual gira sobre su propio eje y en el transcurso del giro va trazando en el papel un círculo. El segundo es el armónico simple, que es el que describe un movimiento periódico como puede ser el de un péndulo o el de una onda electromagnética como la luz, por ejemplo, que matemáticamente está escrito en el tiempo por una función armónica que es el seno o el coseno. Por ejemplo, tenemos a los relojes de antaño que funcionaban en base al movimiento de un péndulo que marcaba los segundos en la hora. Y por último tenemos al parabólico, que es el que describe un movimiento que traza una parábola, y es el resultante de la composición de un movimiento rectilíneo uniforme horizontal y uno uniformemente acelerado vertical. Un ejemplo de este movimiento es en una bola de bowling, dado que el piso de las canchas de bowling está encerado, lo cual ayuda a disminuir enormemente la fricción y por lo tanto tiende a desplazarse en un movimiento rectilíneo uniforme trazando una parábola hasta impactar con los pinos y lograr una chuza. Ahora pasamos a la cinemática del movimiento. La cinemática es la ciencia que estudia el movimiento de los objetos sólidos y su trayectoria en función del tiempo, sin tomar en cuenta el origen de las fuerzas que lo motivan. Para eso se toman en consideración a la velocidad para el cambio en el desplazamiento por unidad de tiempo y a la aceleración para el cambio de velocidad del objeto que se mueve. Este estudio también se abarca en las tres leyes del movimiento propuestas por Isaac Newton, las cuales son: la primera es la ley de la inercia, la segunda es la ley entre la fuerza y aceleración, y la tercera es la ley de la acción y reacción, que son muy importantes para el estudio de la cinemática. Ahora pasamos a los elementos de la cinemática del movimiento. Los elementos básicos de la cinemática que la conforman son el espacio, el tiempo y un móvil, en donde el espacio se describe mediante la geometría euclidiana. El tiempo se considera único en cualquier región del universo y un móvil puede ser cualquier cuerpo u objeto en movimiento. Ahora pasamos a describir las características cinemáticas del movimiento, en donde tenemos presente de primero a la distancia, que es una magnitud escalar que mide el espacio entre un punto y otro. También se puede definir como la longitud del camino comprendido entre dos puntos del espacio.
como por ejemplo tenemos que entre el planeta Tierra y el Sol hay 149.6 millones de kilómetros de distancia. Después tenemos el desplazamiento, que es una magnitud vectorial que representa una valoración del cuerpo humano o de un objeto con respecto al sistema de referencia del desplazamiento de un vector que lo lleva de un punto A a un punto B. Como por ejemplo, tenemos a un clavadista que se desplaza desde la plataforma, que sería el punto A, hasta el agua, que sería el punto B. Después tenemos al tiempo, que es una magnitud física que permite ordenar la secuencia de los sucesos estableciendo un pasado, un presente y un futuro. Y su unidad en el sistema internacional es el segundo. Por ejemplo, tenemos a un deportista de atletismo, el cual tarda en recorrer una carrera de 100 metros desde el comienzo hasta el final en un tiempo estimado de 10 segundos. Pasamos a la rapidez, que es una magnitud escalar que representa el módulo de la velocidad y distancia total recorrida por un móvil en el tiempo transcurrido. Por ejemplo, si un maratonista recorre 100 metros en una línea recta y luego gira a la izquierda y recorre 200 metros más, tomándole 40 segundos todo el recorrido, su rapidez total será de 7,5 metros por segundo aproximadamente. La siguiente es la velocidad. La velocidad es una magnitud vectorial que se usa tanto para representar la magnitud como la dirección con la que se mueve el objeto de un lugar a otro, y su unidad en el sistema internacional de coordenadas es metros sobre segundo. Por ejemplo, tenemos a un karateca de élite de la modalidad de combate que es capaz de lanzar un yakuzuki o golpe con la mano contraria de manera rectilínea a una velocidad de 8 metros por segundo. Después tenemos a la aceleración, que es una magnitud vectorial que se define como lo que sufre un móvil a medida que transcurre el tiempo. Cuando un cuerpo no experimenta aceleración, su velocidad es igual a cero. Es decir, que la velocidad no varía y por lo tanto el tiempo no transcurre. Pero por el contrario, cuando la velocidad es negativa, la aceleración disminuye en ese transcurso de tiempo. Y por último tenemos a la trayectoria, que es cuando un objeto se mueve y este recorre diferentes posiciones sucesivas mientras transcurre el tiempo. Un ejemplo de la trayectoria es en un golfista cuando este golpea la pelota con el palo y la manda a volar. Y en el transcurso de su vuelo, esta va dibujando una línea curva, la cual es la trayectoria que recorre la pelota hasta caer en el hoyo, para hacer el hoyo 1 en el juego. Ahora pasamos a qué rol desempeñan la masa y la inercia en relación al movimiento. Primero debemos saber que la masa es la magnitud que cuantifica la cantidad de materia o peso de un cuerpo. También es una propiedad intrínseca de los cuerpos que determina la medida inercial de la masa gravitacional, mientras que la inercia es la propiedad que poseen los cuerpos de oponerse a un cambio de su estado de reposo o movimiento en que se encuentre. Entonces podríamos decir que la masa es la que proporciona la inercia a los objetos. Por lo tanto, la masa es una medida de la inercia y lo susceptible que es el objeto ante el movimiento o la fuerza, ya que si un objeto tiene menos masa que otro, es más sencillo de moverlo. Pero la inercia no equivale simplemente a una medida, sino que funciona en el momento de un movimiento rectilíneo o rotacional. También es la resistencia del cambio de velocidad en el objeto de manera rotacional. Es decir, que tanto la masa como la inercia desempeñan un rol muy importante en cuanto al movimiento sobre la Tierra, ya que si un objeto tiene menos masa, tendrá menos inercia,
y puede moverse de una manera más sencilla que un objeto que tiene mayor masa y mayor inercia. Como por ejemplo, no sería lo mismo patear un balón de fútbol que tiene menos masa y menos inercia y por lo tanto se moverá mucho más fácil que tratar de levantar una enorme roca que tiene demasiada masa y por lo tanto mucha más inercia y no tendrá casi movimiento. Gracias a esto podemos tomar una medida de la inercia de acorde a la masa del objeto. En cambio, la inercia, como no equivale a una medida sino que funciona en el movimiento rectilíneo o rotacional de un objeto y al cambio de velocidad que éste sufre en su ciclo. Por ejemplo, un lanzador de martillo olímpico tiene que girar sobre su propio eje con la pesa agarrada con ambas manos para ocasionar un movimiento rotacional y por ende, gracias a la inercia generada por este movimiento, hace que el martillo salga disparado a una mayor distancia y con una mayor velocidad. Cabe destacar que este rol se fundamenta en la primera ley de Newton, también llamada ley de inercia o principio de inercia, que afirma que todo objeto permanecerá en reposo o en movimiento uniforme siempre que no tenga su estado alterado por la acción de una fuerza externa. Es decir, que cuanto mayor es la masa del objeto, mayor es la inercia y mayor será la resistencia que el cuerpo ofrece a la alteración de su estado. Y por último pasamos a qué consiste el carácter vectorial de la fuerza y el impulso. Primero, el carácter vectorial de la fuerza consiste en que las fuerzas son una magnitud vectorial que se representan mediante un vector, que es una flecha cuya longitud indica la magnitud de la fuerza. Por lo tanto, se mide por su módulo en newtons, su dirección que es la recta sobre la que se encuentra la fuerza aplicada, su sentido u orientación y su punto de aplicación en donde se aplica la fuerza. Y el carácter vectorial del impulso consiste en que el impulso es una magnitud vectorial y es el producto entre una fuerza y el tiempo durante el cual es aplicada. El módulo del impulso se representa como el área bajo la curva de la magnitud de la fuerza en el tiempo. Por lo tanto, si la fuerza es constante, el impulso se calcula multiplicando la fuerza por el intervalo de tiempo. Mientras que si no lo es, se calcula integrando la fuerza entre los instantes de tiempo entre los que se quiera conocer el impulso. Un ejemplo de la aplicación de la fuerza y el impulso en el deporte es un jugador de voleibol, el cual ejerce una fuerza sobre la pelota para ponerla en movimiento. Esta acción dura un tiempo que es bastante pequeño, en el orden de las centésimas de segundo, pero como la intensidad de la fuerza que aplicó es muy alta, las moléculas de la pelota se deforman y el impulso producido es lo suficientemente grande como para que la pelota salga de reposo disparada a una gran velocidad. Muy bien, eso ha sido todo por hoy. Espero que les haya gustado. Muchísimas gracias por su atención y nos veremos en un próximo video.